¿Alguna vez te ha tocado ese momento incómodo de conocer a los suegros por primera vez? El nerviosismo, la ansiedad por hacer una buena impresión y esa sensación de que todo lo que digas podría ser el detonante de un momento incómodo. Créeme, no eres el único que ha pasado por esto, pero aquí te traigo algo que puede cambiarlo todo. En este video no solo te voy a contar lo que no debes hacer, sino también cómo transformar esa experiencia en una oportunidad para causar una buena impresión y empezar con el pie derecho. Así que si quieres evitar esos momentos incómodos, quédate conmigo hasta el final. Te voy a compartir 20 cosas que nunca debes hacer frente a tus suegros. Y ojo, no se trata de caer en el error de ser alguien que no eres, sino de evitar esos pequeños detalles que pueden hacer que todo salga mal. Desde cómo manejar los saludos hasta cómo hablar de temas delicados. Todo eso puede marcar la diferencia entre ser recordado como el futuro yerno ideal o, bueno, como el que no sabe ni cómo comportarse. Así que si estás a punto de conocer a tus suegros o simplemente quieres estar preparado para esa situación, quédate porque te daré las claves para salir bien librado. Lo primero, no llegues con las manos vacías. Un gesto tan simple como llevar un detalle, flores o un pequeño obsequio muestra que eres una persona educada y que te importa causar una buena impresión. Nada complicado, solo algo que rompe el hielo. No te pongas nervioso en exceso. Todos sabemos que conocer a los suegros puede ser estresante, pero actuar nervioso o torpe no ayudará. Relájate, respira profundamente y mantén la calma. La primera impresión se basa mucho en la actitud. Si te muestras seguro, ellos también lo percibirán. No exageres sobre tu vida profesional. No se trata de inventar historias ni de venderte como alguien que no eres. La humildad siempre suma. Si te preguntan sobre tu trabajo o tus estudios, sé honesto, pero sin tratar de impresionar con historias grandiosas. Evita hablar de tus exparejas. Aunque parezca algo obvio, algunos cometen el error de hablar de sus ex cuando se sienten incómodos. Olvídalo, es innecesario, incómodo y puede generar dudas en los padres de tu pareja. No te pongas en el centro de la conversación. Aunque es importante mostrar interés en la familia de tu pareja, no monopolices la conversación. Deja que los demás participen y escucha con atención cuando ellos hablen. No hagas comentarios sobre su comida o su casa, a menos que sea positivo. Nunca critiques la comida que te sirvan o la decoración de su casa. Si no te gusta, mejor guarda el comentario. Está delicioso, muchas gracias, es siempre mejor que ¿por qué está tan salado? No evites los silencios incómodos. Si hay un momento de silencio, no tienes que llenarlo con palabras vacías. La gente a menudo sobrecompensa el silencio con frases que no tienen sentido. Es mejor disfrutar de los momentos en que todos se sientan cómodos sin decir nada. No pongas a tu pareja en una posición incómoda. Si tienes algo que discutir con tu pareja, no lo hagas frente a sus padres. No critiques ni te quejes de tu relación delante de ellos, ya que puede ser muy incómodo. Lo mejor es hablar de esos problemas en privado. No ignores a los demás miembros de la familia. Si hay otros familiares o amigos presentes, asegúrate de saludar y conversar con ellos también. Ignorar a otras personas puede hacerte parecer indiferente o egocéntrico, lo cual no es una buena impresión. No hables demasiado de tu vida sexual. Es mejor evitar cualquier conversación sobre tu vida sexual, especialmente si apenas estás conociendo a tus suegros. Esto puede ser demasiado incómodo y hacer que te vean como una persona inapropiada. No te pongas a contar tus problemas personales familiares. Evita hablar de tus problemas familiares, conflictos o cualquier tema personal que no sea apropiado. Recuerda que no estás allí para que te den consejos sobre tu familia, sino para disfrutar del momento. No utilices un lenguaje demasiado informal o vulgar. Aunque estés cómodo, recuerda que estás con los padres de tu pareja. Mantén un lenguaje respetuoso y evita caer en expresiones demasiado informales o groseras. No te burles de ellos ni hagas chistes inapropiados. Hacer chistes a costa de los suegros o de tu pareja puede hacer que te vean como alguien irrespetuoso.
La clave está en ser amable, pero no en tratar de hacerlos sentir incómodos o avergonzados. No interrumpas ni hables por encima de ellos. Escuchar es tan importante como hablar. Si interrumpes constantemente, los suegros pueden sentir que no les prestas atención. Espera tu turno para hablar y siempre muestra interés genuino en lo que están diciendo. No hables de dinero o de situación económica. Evita mencionar cuánto dinero ganas, si estás teniendo dificultades económicas o cuánto gastas en ciertos productos. El dinero es un tema delicado y sacar ese tipo de conversaciones podría generar incomodidad. No hables mal de otros familiares o amigos. Hablar mal de otras personas o familiares no es buena idea. Si alguna vez mencionas a alguien, procura hacerlo de forma neutral, sin juicios negativos. Siempre es mejor resaltar lo positivo de las personas. No actúes como si ya fueras parte de la familia. Aunque es importante hacer sentir a tus suegros que tienes intenciones serias, no te adelantes. No tomes decisiones sin consultar a tu pareja. No actúes como si fueras parte de la familia sin haberlo sido realmente. No seas demasiado servil o excesivamente amable. Si bien es bueno ser educado y respetuoso, no seas tan exagerado que parezca artificial. Mantén un balance entre ser amable y ser auténtico. Los suegros pueden notar cuando alguien está tratando demasiado de quedar bien. No te metas en temas polémicos. Evita hablar sobre política, religión o cualquier tema que pueda generar controversia. La primera vez que los conozcas no es el momento adecuado para debatir sobre estos temas. Mantén la conversación ligera y amistosa. No hables demasiado de ti mismo. Evita hablar constantemente sobre ti. Es natural compartir algo sobre tu vida, pero si te la pasas contando todo sobre ti mismo sin dar espacio a tu pareja o a sus padres para hablar de sí mismos, parecerá que solo te importa tu propia historia. Conocer a los suegros por primera vez puede ser un desafío, pero es completamente manejable si sabes qué evitar. Recuerda que lo más importante es ser tú mismo, pero con respeto, y siempre tomar en cuenta las normas de cortesía y buena educación. Si logras estar relajado, seguro de ti mismo y evitar estas conductas incómodas, es posible que la experiencia sea mucho más amena y divertida de lo que esperabas. Si te gustaron estos consejos, suscríbete al canal para más contenido que te ayudará en situaciones cotidianas. Comparte este video con ese amigo que está a punto de conocer a los suegros y asegúrate de que esté bien preparado. Nos vemos en el próximo video con más tips para mejorar tus relaciones. No faltes. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.